Mi tío me llamó flojo por no tener casa, hasta que le mostré las cuentas y todo cambió. Ya estaba cansado incluso antes de sentarme a la mesa. Acción de Gracias siempre tenía esa mezcla rara de comida buena y conversaciones incómodas, pero ese año yo sabía exactamente cómo iba a terminar. No me equivoqué. A mitad de la cena, mientras todavía tenía el tenedor en la mano, mi tío Roberto volvió a soltar el mismo discurso de siempre. Que si quería comprar una casa solo tenía que trabajar más duro. Que estaba lleno de excusas. Que su generación sí sabía sacrificarse. Yo estaba sentado junto a mi mamá, Elena, frente a mi tía Mónica y mis dos primos, Luis y Javier. Los dos ya tenían casa propia. No porque fueran genios financieros, sino porque sus padres les habían ayudado con el enganche. Pero ahí estaba yo, escuchando como el flojo de la familia era yo. Roberto hablaba con esa seguridad que solo tiene alguien que cree que el mundo sigue funcionando igual que hace 30 años. Decía que nadie les regaló nada, que todo lo lograron a base de esfuerzo. Que si dejaba de gastar en café caro y tostadas con aguacate, ya tendría una hipoteca. Ni siquiera me gustan las tostadas con aguacate. Nunca me han gustado. Pero igual lo repetía, como si fuera una frase aprendida de memoria. Intenté dejarlo pasar. De verdad. Mi mamá incluso se inclinó un poco hacia mí y, en voz baja, me pidió que no entrara en discusión. Pero algo en mí ya estaba demasiado cansado. Cansado de sentirme juzgado por cosas que no encajaban con la realidad que me tocó vivir. Así que saqué el teléfono. Está bien, tío Roberto, dije, intentando que mi voz no sonara temblorosa. Hagamos cuentas. Él puso los ojos en blanco, como si ya supiera que yo estaba a punto de decir alguna tontería. Pero no me detuve. Le expliqué que ganaba $62,000 al año como coordinador de marketing. Que después de impuestos me quedaban alrededor de $3,800 al mes. Que una casa promedio en mi zona costaba unos $450,000. Abrí la calculadora del teléfono y empecé a enumerar gastos, uno por uno. La renta. Los préstamos estudiantiles. El pago del carro. El seguro. La comida. La gasolina. Los servicios. El teléfono. Todo iba cayendo como fichas de dominó hasta acercarse peligrosamente a los $3,000 mensuales, sin contar imprevistos. Roberto me interrumpió antes de que terminara. Ahí está tu problema, dijo. Gastas demasiado en renta. Solo compra algo. Lo miré sin levantar la voz. ¿Con qué enganche? No respondió de inmediato. Seguí. Incluso ahorrando cada dólar libre, apenas podía guardar unos $375 al mes. 10 años para juntar $45,000. 10 años, suponiendo que nada saliera mal, que no enfermara, que no perdiera el trabajo, que el mundo no se volviera más caro. Entonces él dijo que cuando tenía mi edad había comprado su casa con solo 5% de enganche. Que buscara algo más barato. Le pregunté en qué año había comprado esa casa. En 1987, respondió. Abrí una calculadora de inflación. Pagó $89,000 por una casa de 3 habitaciones. Esa misma casa se había vendido el año pasado por $580,000. Le mostré la pantalla. Pregunté cuánto ganaba entonces. Mi tía respondió por él, unos $35,000 al año. Ajustado a hoy, eso era casi $89,000. Respiré hondo antes de seguir. Tú pagaste una casa que costaba 2 veces y media tu salario anual. A mí me piden pagar una que cuesta más de 7 veces el mío. La mesa se quedó en silencio. Luis bajó la mirada. Javier jugueteó con su vaso. Mónica dejó los cubiertos sobre el plato. Mi mamá escuchaba sin interrumpir, con una expresión que no le había visto antes. Seguí, porque ya no había vuelta atrás. Dije que su generación compró casas con un solo ingreso. Que la mía necesita 2 solo para poder rentar. Que ellos pagaban la universidad con trabajos de verano y nosotros arrastramos préstamos por décadas. Que tuvieron estabilidad, pensiones, sindicatos. Nosotros tenemos contratos temporales y cuentas que suben y bajan sin aviso. La cara de mi tío se puso roja, pero no parecía enojo. Parecía algo distinto. No sabía que era tan diferente ahora, dijo al final, muy despacio. Pensé que simplemente no estaban intentando lo suficiente. No supe qué responder. Mi mamá se disculpó también, diciendo que no se había dado cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. El resto de la cena se volvió incómodo. Hablaron de deportes, de mi trabajo, de cualquier cosa que no fuera lo que acababa de pasar. Pero ya nada sonaba igual. Después de esa noche,
Me fui a casa con una sensación extraña en el pecho. No era alivio, tampoco orgullo. Era más bien agotamiento. Como si hubiera pasado años preparándome para esa conversación sin saberlo, y al final, decirlo todo me hubiera dejado vacío. Me acosté tarde, dándole vueltas a la escena una y otra vez, preguntándome si me había pasado de la raya o si, por primera vez, alguien realmente me había escuchado. Los días siguientes fueron raros. En el trabajo intenté concentrarme, responder correos, cumplir con reuniones que ya no recordaba haber agendado. Pero mi cabeza seguía volviendo a la mesa, al silencio incómodo, a la cara de mi tío cuando entendió que las cuentas no eran una opinión, eran números. Mi mamá me llamó esa misma noche para preguntarme si estaba bien. Le dije que sí, aunque no era del todo cierto. Estaba tranquilo, pero removido. Ella me dijo que no me sintiera mal, que a veces hacía falta decir las cosas en voz alta. Que ella misma había crecido con la idea de que si alguien no avanzaba era porque no se esforzaba lo suficiente, y que escucharte poner todo así la había hecho pensar. No hablamos mucho más. Las dos necesitábamos procesarlo. La familia no volvió a tocar el tema. En el grupo de mensajes mandaron fotos de la cena, chistes malos, comentarios sobre lo bien que había quedado el pavo. Yo respondí lo justo. No tenía ganas de seguir fingiendo normalidad cuando algo se había movido, aunque nadie supiera exactamente qué. 3 días después, un lunes, mi celular vibró a las 6 de la mañana. Medio dormido, pensé que era alguna alerta del banco o un correo del trabajo. Cuando vi el nombre de Roberto en la pantalla, me senté de golpe en la cama. Era un mensaje largo. Demasiado largo para esa hora. Decía que no había podido dejar de pensar en lo que le dije. Que después de la cena se puso a buscar estadísticas, artículos, gráficos. Que comparó salarios, precios de vivienda, inflación, deudas estudiantiles. Que pasó horas leyendo, y que mientras más leía, más claro le quedaba que estaba equivocado. Muy equivocado. Escribió que había pasado años creyendo que mi generación simplemente no quería esforzarse, que había comodidad donde en realidad había cansancio. Que había confundido privilegio con mérito, sin darse cuenta. Leí el mensaje 2 veces, con el corazón acelerado. No era una disculpa rápida. Era alguien replanteándose algo que había defendido toda su vida. Al final del texto, cambió el tono. Dijo que quería hacer algo al respecto. Que tenía una propiedad en renta, la que compró en 2005, y que si yo quería mudarme ahí, él cubriría el enganche. Que yo pagaría cuotas mensuales, menos de la mitad de lo que estaba pagando ahora en renta. Decía que eso me ayudaría a construir crédito, a generar algo de patrimonio real. Que no era un regalo, que era una forma de emparejar un poco el terreno. Que cuando llegara el momento de comprar mi propio lugar, tendría ahorros de verdad, no solo buenas intenciones. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué sentir. Gratitud, incredulidad, una mezcla de ambas. Pensé en todas las veces que me sentí juzgado, en lo pequeño que me había hecho sentir su discurso, y en lo distinto que sonaba ahora. Lo llamé en cuanto terminé de leer. Atendió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Me dijo que para eso estaba la familia, para ayudarse cuando uno por fin entiende lo que el otro está cargando. Que lamentaba haber tardado tanto en darse cuenta. Que no podía cambiar el pasado, pero sí dejar de repetir los mismos errores. Colgué y me quedé sentado en la cama, con el teléfono en la mano, mientras el sol empezaba a entrar por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba fallando. Sentí que, tal vez, el peso no había sido solo mío todo este tiempo. Ese día llegué al trabajo con la cabeza en otro lado. Hice lo mínimo indispensable, respondí correos sin pensar demasiado y rechacé un par de invitaciones para almorzar. No tenía ganas de explicar nada. Necesitaba tiempo para entender qué acababa de pasar, porque no era solo una oferta concreta, era un cambio de mirada que no había esperado de alguien como Roberto. Por la tarde hablé con mi mamá. Le conté del mensaje, palabra por palabra. Se quedó en silencio unos segundos y después suspiró, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me alegra que por fin lo haya entendido, dijo. No porque te ayude, sino porque te creyó. Eso se me quedó dando vueltas. No era solo el dinero. Era que, por primera vez, no tuve que justificar mi cansancio ni defenderme con números. Alguien mayor había aceptado que el mundo que me tocó no era el mismo que a ellos, y que no todo se resolvía con echarle ganas. Un par de días después fui a ver la propiedad. No era lujosa ni enorme, pero estaba bien ubicada, cuidada, y sobre todo, era alcanzable. Mientras caminaba por el lugar, pensé en lo distinto que se sentía hacer planes sin esa presión constante en el pecho. No era la casa de mis sueños, pero sí un primer paso real, algo que antes parecía imposible.
Roberto no fue a enseñármela. Dijo que confiaba en mí, que no necesitaba supervisar nada. Eso también fue nuevo. Me habló como a un adulto, no como a alguien que tenía que aprender una lección. Esa noche volví a pensar en la cena, en el silencio, en la incomodidad que quedó flotando. Me di cuenta de que esa conversación no solo había cambiado algo para mí, sino para todos. Mis primos dejaron de hacer bromas sobre apretarse el cinturón. Mi tía empezó a preguntar más y opinar menos. Mi mamá, sin decirlo directamente, parecía más tranquila conmigo. No todo se resolvió de golpe. El sistema seguía siendo el mismo, los números seguían siendo duros y el futuro no se volvió fácil de la noche a la mañana. Pero algo sí cambió, dejé de sentir que estaba fallando por no alcanzar metas diseñadas para otra época. Entendí que a veces no se trata de trabajar más duro, sino de que alguien, por una vez, escuche de verdad. Y que cuando eso pasa, incluso las generaciones que parecían imposibles de mover pueden aprender a mirar el presente con otros ojos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.